Yolanda tenía 47 años cuando finalmente se atrevió a mirarse al espejo y admitir una verdad que llevaba años evitando. No era el reflejo de su rostro cansado lo que le dolía, ni las arrugas que habían comenzado a marcarse alrededor de sus ojos. Era la mirada. Esa mirada vacía de alguien que ha dejado pasar los años sin realmente vivir, sin realmente intentar nada nuevo, sin atreverse a soñar. Vivía en un pequeño barrio de las afueras de la ciudad, en una casa modesta que compartía con su hija Eider, una joven de 22 años que trabajaba en una tienda por las mañanas. El dinero siempre era justo, apenas suficiente. Yolanda limpiaba casas, 3 o 4 a la semana, ganando lo mínimo. No se quejaba, nunca lo había hecho. Pero por dentro, algo le gritaba que la vida no podía ser solo esto. Levantarse, trabajar, regresar, dormir, repetir. Día tras día. Año tras año. Una tarde, mientras limpiaba la cocina de una de sus clientas, la señora Elena escuchó una conversación que le cambiaría todo. La señora Elena hablaba con una amiga sobre una mujer del mercado que vendía buñuelos rellenos de queso. Decía que estaban deliciosos, que siempre había fila, que seguramente ganaba muy bien. Yolanda siguió limpiando en silencio, pero algo dentro de ella despertó. Buñuelos. Ella sabía hacerlos. Los había hecho toda su vida. Su abuela se los había enseñado cuando era niña, y con los años había perfeccionado la receta. Eran esponjosos, dorados, y cuando los rellenaba con queso fresco, quedaban irresistibles. Esa noche, Yolanda no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando. ¿Y si ella también pudiera vender buñuelos? ¿Y si eso pudiera cambiar su situación? Pero enseguida las dudas la invadieron como una ola fría. ¿Quién le compraría a ella? ¿Qué sabía ella de negocios? Ya tenía 47 años. Era demasiado tarde. No tenía experiencia. No tenía dinero para empezar. No tenía nada. Se levantó de la cama y caminó hasta la cocina. Abrió el pequeño cuaderno donde anotaba los gastos de la casa. Números rojos, siempre números rojos. Apenas les alcanzaba para comer. ¿Cómo iba a empezar un negocio? Era ridículo. Cerró el cuaderno con frustración y regresó a su cuarto. Pero la idea no la dejaba en paz. Era como una semilla que había sido plantada y que, aunque ella quisiera ignorarla, comenzaba a crecer. A la mañana siguiente, Eider notó que su madre estaba distraída. Yolanda siempre era callada, pero ese día estaba aún más ausente. Durante el desayuno, Eider le preguntó si se sentía bien. Yolanda dudó, tomó aire, y finalmente habló. Le contó la idea. Le dijo que había pensado en hacer buñuelos y venderlos, quizás en la calle, quizás en el mercado. Esperaba que Eider le dijera que era buena idea, que la apoyara. Pero la respuesta de su hija fue como un balde de agua fría. Eider la miró con preocupación. Le dijo que era arriesgado, que no sabían nada de ventas, que podían perder el poco dinero que tenían. Le dijo que mejor se quedaran como estaban, que al menos tenían lo seguro. Yolanda sintió como algo dentro de ella se apagaba. Su propia hija no creía en ella. Y si su hija no creía, ¿cómo iba a creer ella misma? Pasaron varios días. Yolanda intentó olvidar la idea, pero no podía. Cada vez que veía a alguien comiendo en la calle, cada vez que pasaba frente al mercado, la idea volvía a ella con más fuerza. Hasta que una noche, después de una jornada particularmente dura de trabajo, llegó a casa exhausta y se derrumbó en una silla. Eider estaba preparando la cena. Yolanda la observó en silencio, y de pronto las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Eider dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia ella. «Mamá, ¿qué pasa?» Yolanda no podía parar de llorar.
Le dijo que estaba cansada. Cansada de sentir que su vida no tenía sentido. Cansada de limpiar las casas de otros mientras la suya se caía a pedazos. Cansada de sentir que había desperdiciado su vida, que nunca había intentado nada, que nunca había sido valiente. Le dijo que tenía miedo de llegar a los 60, a los 70 y seguir exactamente igual. Le dijo que necesitaba intentar algo, aunque fracasara, aunque perdiera, necesitaba saber que al menos lo había intentado. Eider la abrazó fuerte. Y en ese momento, algo cambió también en ella. Vio a su madre, no como la mujer fuerte que siempre había conocido, sino como un ser humano frágil, asustado, que solo quería una oportunidad. Y decidió que, aunque tenía miedo, aunque no sabía cómo resultaría, iba a apoyarla. Esa noche, madre e hija se sentaron a la mesa y comenzaron a planear. No tenían mucho, pero tenían lo suficiente para comprar harina, queso, aceite. Decidieron que empezarían pequeño, muy pequeño. Harían buñuelos el fin de semana y los venderían cerca del parque. Si funcionaba, continuarían. Si no, al menos lo habrían intentado. El primer sábado llegó más rápido de lo que Yolanda esperaba. Durante toda la semana, las dudas no la dejaron dormir. ¿Y si nadie compraba? ¿Y si los buñuelos no quedaban bien? ¿Y si la gente se burlaba de ella? Pero cada vez que el miedo la paralizaba, recordaba esa noche en que había llorado frente a Eider y se recordaba a sí misma por qué estaba haciendo esto. No era solo por el dinero. Era por demostrar que todavía podía ser alguien. Que todavía tenía algo que ofrecer. El viernes por la noche, Yolanda y Eider prepararon todo. Compraron los ingredientes con el poco dinero que habían ahorrado. Harina, huevos, queso fresco, aceite, azúcar. Yolanda amasó con cuidado, como lo había hecho 1000 veces antes, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba cocinando para su familia. Estaba cocinando para desconocidos que decidirían si su esfuerzo valía la pena o no. Eider la observaba en silencio. Aunque había decidido apoyar a su madre, el miedo seguía ahí. Miedo de que fracasaran. Miedo de perder el dinero. Miedo de ver a su madre decepcionada. Pero no dijo nada. Solo ayudó. Cortaron el queso en cubos pequeños, prepararon la masa, organizaron todo para el día siguiente. A las 6 de la mañana del sábado, Yolanda ya estaba despierta. No había dormido casi nada. Se vistió con ropa sencilla, se recogió el cabello, y comenzó a freír los primeros buñuelos. El aroma llenó la casa. Dorado, dulce, reconfortante. Eider se levantó poco después y juntas terminaron de preparar todo. Empacaron los buñuelos en bolsas transparentes, pusieron servilletas, prepararon una pequeña mesa plegable que habían conseguido prestada. Cuando salieron de casa, el sol apenas comenzaba a levantarse. Las calles estaban vacías. Caminaron en silencio hasta el parque, cargando la mesa, las bolsas, un pequeño letrero que Eider había hecho a mano que decía, buñuelos caseros rellenos de queso. Yolanda sentía el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Instalaron todo cerca de la entrada del parque, donde solía haber movimiento los fines de semana. Y entonces, esperaron. Pasó una hora. La gente caminaba, corría, paseaba perros. Algunos miraban la mesa de reojo, pero nadie se detenía. Yolanda sentía cómo la ansiedad crecía dentro de ella. Eider intentaba mantener una sonrisa, pero también estaba nerviosa. Habían invertido todo lo que tenían en esto. Si no vendían nada, sería un golpe duro. Fue entonces cuando una señora mayor se acercó. Llevaba una bolsa de compras y caminaba despacio. Se detuvo frente a la mesa, observó los buñuelos, y preguntó, ¿cuánto cuestan?
Yolanda casi no podía hablar. Tartamudeó el precio. La señora asintió, compró 2. Yolanda le entregó los buñuelos con manos temblorosas y le dio las gracias con una voz que apenas se escuchaba. La señora se alejó, abrió la bolsa, probó uno, y Yolanda contuvo la respiración. La señora se detuvo. Se dio la vuelta. Regresó. Y con una sonrisa, dijo, están deliciosos. Dame 4 más para llevar. Yolanda sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se contuvo. Le dio los buñuelos, le agradeció de nuevo, y cuando la señora se fue, miró a Eider. No dijeron nada, pero ambas sonrieron. Era solo una venta. Solo una. Pero significaba todo. A partir de ahí, las cosas comenzaron a moverse. Otra persona se acercó. Luego otra. Algunos compraban por curiosidad, otros porque les gustaba apoyar los pequeños negocios. Y cuando probaban los buñuelos, muchos regresaban por más. Para el mediodía, habían vendido casi todo. Yolanda no podía creerlo. Contó el dinero una y otra vez. No era mucho, pero era más de lo que ganaba en un día completo limpiando casas. Regresaron a casa agotadas, pero felices. Eider no paraba de hablar. Decía que deberían hacer más la próxima semana, que deberían conseguir una sombrilla para protegerse del sol, que tal vez podrían hacer también buñuelos de chocolate. Yolanda la escuchaba y sentía algo que no había sentido en años. Esperanza. Verdadera esperanza. Pero no todo fue fácil. El segundo fin de semana llovió, y casi no vendieron nada. Yolanda se desanimó. Pensó que quizás había sido suerte la primera vez. Pero Eider la animó. Le recordó que un mal día no significaba fracaso. Que debían seguir intentando. Y así lo hicieron. Semana tras semana, volvían al parque. Algunos días vendían todo, otros días apenas algo. Pero poco a poco, comenzaron a tener clientes regulares. Gente que los buscaba específicamente. Gente que les decía que sus buñuelos eran los mejores que habían probado. Yolanda comenzó a levantarse más temprano para preparar más cantidad. Eider empezó a promocionarlos con sus amigos en las redes sociales. Hacían fotos sencillas, publicaban el horario, el lugar. Y la gente comenzó a llegar. Familias, jóvenes, ancianos. Todos querían probar los famosos buñuelos de Yolanda. Un día, un hombre que trabajaba en una cafetería del barrio se acercó. Le dijo que había probado sus buñuelos y que eran excelentes. Le preguntó si estaría interesada en venderlos también en su cafetería. Yolanda no supo qué responder. Miró a Eider, que estaba tan sorprendida como ella. El hombre le explicó que podía preparar los buñuelos y llevarlos cada mañana, que él se encargaría de venderlos y le pagaría un porcentaje. Era una oportunidad. Una oportunidad real de crecer. Yolanda aceptó. Y así, lo que había comenzado como un intento desesperado por cambiar su vida, se estaba convirtiendo en algo más grande. Ya no solo vendían en el parque. Ahora también tenían presencia en una cafetería. El dinero comenzó a ser un poco más estable. No eran ricos, ni mucho menos, pero por primera vez en años, Yolanda podía pagar las cuentas sin angustia. Podía comprar comida sin tener que contar cada moneda. Podía respirar. Con el paso de los meses, la vida de Yolanda y Eider cambió de formas que nunca imaginaron. Lo que había comenzado como un simple intento de sobrevivir, se había convertido en una razón para levantarse cada día con propósito. Yolanda ya no se sentía invisible. Ahora, cuando caminaba por el barrio, la gente la saludaba. Doña Yolanda, los buñuelos de ayer estaban increíbles. Guárdeme algunos para mañana.
Esas palabras sencillas significaban más para ella de lo que nadie podía imaginar. Por primera vez en su vida, se sentía valorada. Se sentía vista. Pero el éxito también trajo nuevos desafíos. La demanda crecía más rápido de lo que podían manejar. Yolanda pasaba casi todo el día cocinando. Se levantaba a las 4 de la mañana para tener listos los buñuelos para la cafetería, luego preparaba más para vender en el parque por las tardes. Sus manos, que ya estaban cansadas de años de limpiar casas, ahora estaban llenas de pequeñas quemaduras del aceite caliente. Le dolían las rodillas de estar tantas horas de pie. Pero no se quejaba. Porque este cansancio era diferente. Era el cansancio de construir algo propio, no de trabajar para otros. Eider veía cómo su madre se esforzaba hasta el límite y le preocupaba. Una noche, después de que Yolanda terminara de limpiar la cocina, Eider se sentó con ella y le dijo que necesitaban ayuda. Que no podían seguir así. Que si querían crecer de verdad, necesitaban organizarse mejor, tal vez contratar a alguien, o al menos conseguir un espacio más adecuado para cocinar. Yolanda escuchó, pero negó con la cabeza. No tenían dinero para eso. Apenas estaban saliendo adelante. Pero Eider era joven y tenía la energía que su madre ya no. Había aprendido a usar las redes sociales, había visto cómo otros pequeños negocios crecían. Le propuso a Yolanda que ahorraran cada peso que pudieran durante los próximos meses, y que mientras tanto, ella se encargaría de promocionar más el negocio. Haría videos, tomaría mejores fotos, conseguiría más clientes. Y cuando tuvieran suficiente dinero, buscarían un pequeño local o al menos un espacio compartido donde pudieran producir más. Yolanda aceptó, aunque con miedo. Siempre había vivido al día, sin planes a largo plazo. Pero Eider tenía razón. Si querían que esto fuera algo duradero, necesitaban pensar más grande. Así que comenzaron a ahorrar. Cada peso que no era absolutamente necesario, lo guardaban. Dejaron de comprar cosas innecesarias. Vivían con lo mínimo. Y mientras tanto, Eider trabajaba en hacer crecer la presencia de los buñuelos de Yolanda en línea. Grababa a su madre cocinando, mostraba el proceso, contaba la historia detrás del negocio. Y la gente comenzó a conectar. No solo con los buñuelos, sino con Yolanda. Con su historia. Con el hecho de que era una mujer de 47 años que se había atrevido a comenzar cuando todos pensaban que era tarde. Los videos se compartían, los comentarios llegaban llenos de palabras de apoyo. Eres una inspiración. Gracias por demostrarnos que nunca es tarde. Que Dios te bendiga, Yolanda. Esas palabras tocaban el corazón de Yolanda de una manera que no podía explicar. Había pasado toda su vida sintiéndose insignificante, y ahora, personas que ni siquiera conocía le decían que era una inspiración. Lloraba en silencio cuando leía esos mensajes. Lloraba de gratitud, de emoción, de incredulidad. Un día, una mujer llamada Patricia llegó al parque buscándola. Había visto los videos de Eider y quería conocer a Yolanda en persona. Le contó que ella también había estado en una situación difícil, que había perdido su trabajo y que no sabía qué hacer. Pero ver a Yolanda le había dado valor para intentar algo propio. Le agradeció, con lágrimas en los ojos, y le compró buñuelos. Cuando se fue, Yolanda se quedó callada por un largo rato. Eider le preguntó si estaba bien. Yolanda asintió, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. No puedo creer que mi historia esté ayudando a alguien más, dijo. Yo solo quería sobrevivir. Pero su historia era más que eso. Era la historia de millones de personas que se sienten atrapadas, que piensan que ya es tarde, que creen que no tienen nada que ofrecer. Y Yolanda, sin siquiera proponérselo, se había convertido en un símbolo de que sí se puede. Que la edad no importa.
que la falta de experiencia no importa, que lo que importa es el valor de intentar. Pasaron 6 meses desde aquel primer sábado en el parque. Y finalmente, Yolanda y Eider habían ahorrado lo suficiente para dar el siguiente paso. Encontraron un pequeño local en el mercado. No era grande, no era lujoso, pero era suyo. Un espacio donde podían cocinar con más comodidad, donde podían recibir a los clientes, donde podían crecer. El día que firmaron el contrato, Yolanda no podía dejar de temblar. Eider la abrazó fuerte y le dijo: «Lo logramos, mamá. Lo logramos». Abrieron el local un sábado por la mañana. Habían decorado con lo poco que tenían, habían puesto un letrero hecho a mano que decía «Buñuelos de Yolanda, hechos con amor». Y cuando llegaron los primeros clientes, muchos de ellos eran los mismos que los habían apoyado desde el principio. Llegaron con flores, con palabras de felicitación, con abrazos. El local se llenó. Y Yolanda, de pie detrás del mostrador, miraba todo con los ojos llenos de lágrimas. Esto era real. Esto era suyo. Esto era el resultado de haberse atrevido. Esa noche, cuando cerraron y regresaron a casa, Yolanda y Eider se sentaron en la sala, agotadas pero felices. Yolanda miró a su hija y le dijo: «Gracias por creer en mí cuando ni yo misma creía». Eider sonrió y respondió: «Gracias a ti por enseñarme que nunca es tarde para empezar». Los meses siguientes fueron una mezcla de trabajo duro, aprendizaje constante y pequeñas victorias que llenaban de orgullo a Yolanda y Eider. El local en el mercado se convirtió en un punto de encuentro. No solo iban por los buñuelos, sino también por la historia que había detrás. La gente quería conocer a Yolanda, escuchar de su propia voz cómo había comenzado todo. Y ella, que siempre había sido tímida y callada, aprendió a compartir su experiencia con humildad y gratitud. Hubo días difíciles, por supuesto. Días en que el horno se descomponía y tenían que improvisar. Días en que no vendían lo esperado y el miedo regresaba. Días en que Yolanda se preguntaba si podría mantener el ritmo. Pero cada vez que la duda amenazaba con vencerla, miraba a su alrededor. Veía a Eider trabajando a su lado con dedicación. Veía a los clientes que regresaban semana tras semana. Veía el letrero con su nombre. Y recordaba de dónde había venido. Un día, llegó al local una periodista de un periódico comunitario. Había escuchado sobre Yolanda y quería escribir un artículo sobre su historia. Yolanda se puso nerviosa. No sabía qué decir, no se consideraba especial. Pero la periodista le explicó que justamente eso era lo especial. Que su historia era la de muchas personas que necesitaban escuchar que sí era posible cambiar su vida, sin importar la edad, sin importar las circunstancias. El artículo se publicó 2 semanas después. Era sencillo, honesto, real. Contaba cómo Yolanda había pasado de limpiar casas a tener su propio negocio. Cómo había enfrentado el miedo, la incertidumbre, las dudas. Y cómo, con el apoyo de su hija y su propio esfuerzo, había construido algo de lo cual sentirse orgullosa. El artículo se compartió en redes sociales, llegó a miles de personas. Y con eso, llegaron aún más clientes. Pero más allá del crecimiento del negocio, lo que realmente cambió fue la percepción que Yolanda tenía de sí misma. Durante toda su vida se había sentido pequeña, insignificante, sin valor. Pero ahora, cuando se miraba al espejo, veía a una mujer diferente. Veía a alguien que había tenido el coraje de intentar. Alguien que había demostrado que el fracaso no está en caer, sino en nunca levantarse. Alguien que, a pesar de tener 47 años, había comenzado de nuevo y había triunfado. Una tarde, mientras preparaban los últimos buñuelos del día, llegó una joven al local. Tendría unos 30 años, vestía ropa sencilla y se veía cansada.
Se acercó tímidamente al mostrador y pidió 2 buñuelos. Mientras Yolanda se los preparaba, la joven comenzó a hablar. Le dijo que había leído el artículo, que había visto los videos, que llevaba años queriendo poner un pequeño negocio de repostería, pero que siempre había tenido miedo. Miedo de fracasar, de perder dinero, de lo que dirían los demás. Pero que ver a Yolanda le había dado el empujón que necesitaba. Que si ella había podido a los 47, ella también podía a los 30. Yolanda la escuchó con lágrimas en los ojos. Le dio los buñuelos y le dijo que no los cobraba. Que eran un regalo. Y que solo le pedía una cosa, que se atreviera. Que no dejara que el miedo le robara sus sueños. La joven la abrazó, agradeció entre lágrimas, y se fue. Eider, que había presenciado todo, miró a su madre y le dijo, ¿ves, mamá? Tu historia está cambiando vidas. Yolanda solo pudo sonreír, con el corazón lleno. Con el tiempo, Yolanda y Eider lograron estabilizar completamente el negocio. Ya no vivían con la angustia de no saber si alcanzaría el dinero. Podían pagar las cuentas, podían ahorrar un poco, podían darse pequeños gustos que antes eran imposibles. Pero más importante que el dinero, habían ganado algo invaluable, confianza en sí mismas, orgullo por su trabajo, y la satisfacción de saber que habían construido algo con sus propias manos. Yolanda también había aprendido a delegar. Contrató a una señora del barrio para que la ayudara con la preparación. Esto le permitió descansar un poco más y pasar tiempo haciendo otras cosas. Por primera vez en años, podía sentarse en el parque sin estar vendiendo, solo para disfrutar el sol. Podía leer un libro. Podía simplemente respirar. Y cada vez que lo hacía, recordaba aquel día en que había llorado en su cocina, sintiéndose perdida y sin esperanza. Y se daba cuenta de cuánto había cambiado. Un año después de haber comenzado, Yolanda organizó una pequeña celebración en el local. Invitó a todos los que habían sido parte de su camino. Clientes fieles, amigos, vecinos, la periodista que había escrito el artículo, la señora que había comprado los primeros buñuelos aquel sábado en el parque. El local estaba lleno de risas, de comida, de historias compartidas. Y cuando Yolanda tomó la palabra para agradecer, apenas pudo contener las lágrimas. Les dijo que había pasado la mayor parte de su vida sintiéndose invisible. Que había creído que su destino era solo trabajar para otros, sin nunca tener algo propio. Que a los 47 años había pensado que ya era tarde para cambiar. Pero que se había atrevido. Y que ese atrevimiento le había devuelto la vida. Les agradeció a todos por creer en ella, por apoyarla, por ser parte de su historia. Y sobre todo, le agradeció a Eider, su hija, su compañera, su razón de seguir adelante. Eider también habló. Dijo que su madre le había enseñado la lección más importante de su vida, que el valor no está en no tener miedo, sino en actuar a pesar del miedo. Que el éxito no se mide solo en dinero, sino en la satisfacción de saber que lo intentaste con todo tu corazón. Y que nunca, nunca es tarde para empezar. Esa noche, cuando todos se fueron y Yolanda cerró la puerta del local por última vez ese día, se quedó parada afuera mirando el letrero. Buñuelos de Yolanda, hechos con amor. Sonrió. Y en ese momento, supo que su vida tenía sentido. Que todo el dolor, todo el esfuerzo, toda la incertidumbre, habían valido la pena. Porque Yolanda había aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que construyes. Que el éxito no es un destino, sino un camino que se recorre día a día, con esfuerzo, con honestidad, con amor. Y que no importa cuántos años tengas, no importa de dónde vengas, no importa cuántas veces hayas caído. Siempre, siempre puedes volver a empezar. Y esa es la lección que Yolanda dejó para todos los que escucharon su historia. Que mientras haya vida, hay esperanza.
que mientras haya voluntad, hay camino. Y que el único fracaso verdadero es rendirse antes de intentar. Porque cada buñuelo que Yolanda preparaba no era solo comida. Era una prueba de que los sueños, sin importar cuán tardíos, siempre valen la pena.